Buenas noches a una reflexión de esperanza. Bienvenidos en esta noche a nuestras plataformas digitales. Bien, una vez más, como ya les hemos dicho, que Casa de Oración Cristiana Milla 8 los días jueves a las 7:30 tiene una reflexión de esperanza para todos los panameños y todos los extranjeros que viven en nuestro país y además todos los que sintonicen nuestras redes en el exterior. Hermanos de Casa de Oración Cristiana Milla 8, oiga, reparta esta reflexión de esperanza doquiera que usted vaya, esté. Comparta, dele like y bueno, que esto recorra, ¿verdad?, muchos lugares. Que desde Milla 8 haya una voz, haya una palabra, hermanos, que levanta el ánimo, que afirma la fe, que da la mano al caído, ¿sí?, que le da esperanza a estos ciudadanos de nuestro país, sean gente de las iglesias o no, pero entregue esa palabra, dé esa palabra, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, gracias. Gracias por esta noche, por la oportunidad que tú nos das de poder reflexionar en estas palabras, Señor, de la Biblia. Padre Celestial, guíanos, condúcenos, que tu palabra no regrese vacía, que cumpla el propósito para lo cual ha sido enviada o va a ser enviada a cada uno de los corazones. Señor, que haga el trabajo perfecto, que tu Espíritu Santo trate con las vidas, Señor, a través de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, vamos de una vez al libro de Filipenses. Libro de Filipenses capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 1 al 7. Dice: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. El último versículo para esta noche. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Bendito sea el Señor. Que Dios añada bendición a su palabra. Oramos hoy. Mire, Pablo era un hombre que hablaba siempre de lo seguro. Nunca dejó a nadie con dudas acerca de su posición en cualquier asunto. No importa cuán grandes dificultades, Pablo era optimista, cosas que debemos copiar del apóstol. Él era muy optimista en cuanto al final. Él sabía que más adelante se iba a ver una luz, iba a haber una luz. Su celo no era causado por frustraciones personales. Su celo era causado por la seguridad de que estaba al lado del que iba a ganar. Bendito sea Dios. No sufría de orgullo presuntuoso, pero era una persona que confiaba
completamente, hermanos, confiaba completamente en la verdad de su mensaje y lo que es más, en la persona que respaldaba ese mensaje. Yo quiero ser así como Pablo, bendito sea el Señor. Después de entregar los saludos personales, Pablo inmediatamente se ocupa de alentar a sus amigos, asegurándoles que su labor en el Señor no era en vano. Sus contribuciones a la obra del Evangelio no quedarían sin recompensa. Les hablaba de eso. Aunque pensaba más bien quizá en donaciones de dinero de parte de los filipenses, pues dudamos que esto fuera el inicio, fuera el único alcance de sus palabras. La palabra traducida al castellano como comunión, que dice en el versículo 5 de Filipenses, significa también la amistad, significa la compasión, la compasión, de las cuales estos donativos eran una expresión. Pablo incluía también en su significado los distintos servicios con los cuales los creyentes de Filipo le habían ayudado a extender las buenas noticias o las buenas nuevas de Jesucristo. Esta comunión o compañerismo con Pablo comenzó desde el primer día en que lo conocieron y, hermanos, continuó mientras pudieron mantenerse en contacto con él. Él se regocija en su amistad, pero él hace más. Él les envía una gran promesa desde la cárcel. Y de eso es que yo quiero hablarles. Les envía Pablo desde la cárcel una gran promesa. Lo primero que yo quiero decir en cuanto a una parte de esta promesa es que Dios está obrando. Si bien, hermano, tú puedes internalizar eso en este momento. Cierra tus ojos. Yo te puedo decir, hermanos, bajo la dirección del Espíritu Santo, que en esa situación que tienes, Dios está obrando. Aleluya. Recíbelo. Dios está obrando. Aunque se demore, aunque se dilate, aunque veas que se vuelve a enmarañar la cosa, Dios está obrando. Si tú has hablado con Dios concerniente a eso, cree que Dios está obrando. Y eso que hizo Pablo desde la cárcel, enviar esa gran promesa desde la cárcel a esos hermanos, es lo que yo quiero en esta noche, usando esas palabras, pues hacerlo con ustedes. Si bien Pablo era un seguidor de Jesucristo, retenía en su vida algunas de las grandes verdades del Antiguo Testamento. Una de las verdades que los profetas del Antiguo Testamento señalaban repetidamente, hermanos, era que Dios actuaba en el mundo. ¿Tú crees que Dios actúa en el mundo de hoy? Quizá, hermanos, la peor herejía imaginable para un profeta del Antiguo Testamento era decir que Dios hubiera abdicado, o sea, que Dios hubiera renunciado o abandonado al gobierno de su creación. Un escritor de hace algunos años atrás nos recuerda lo siguiente, que Dios está presente, oye esto,
en el campo de acción cuando más invisible parece. Gloria al Señor. Dios está presente en el campo de acción cuando más invisible parece. Para Pablo, hermanos, Dios era un Dios que podía lo mismo derribar y levantar. Era un Dios que podía destruir lo que debía ser destruido, pero un Dios que sobre las ruinas levantaba un edificio aún más grande. El Dios de Pablo era uno, hermanos, que traía juicio, pero con miras de redimir más bien que de castigar. Su gracia soberana llevaba a los hombres al arrepentimiento, y esto, por obra del Espíritu Santo, conducía a su transformación. Ese es nuestro Dios, ese es tu Dios. Dios siempre está haciendo obras nuevas, hermanos. Siempre está formando y reformando a su pueblo. El Espíritu de Dios se movió sobre el abismo y llevó a cabo la creación. A través de la historia, aún hasta el día de hoy, hermanos, Dios sigue transformando el caos del cosmos en una creación, en una nueva creación. Quizá lo que más necesitamos hoy es una nueva comprensión de esa soberanía de Dios, suplementada, hermanos, por el conocimiento de que Él es misericordioso, Él es perdonador para con aquellos que vienen a Él con verdadero arrepentimiento. Hermanos, Dios siempre está comenzando obras nuevas. El mundo siempre está cambiando, pero Dios siempre está presente para canalizar estos cambios en hechos constructivos, en hechos significativos. Alguien ha dicho que la historia realmente es la historia de Dios. Gloria al Señor. La salvación del individuo es la obra de Dios. El hombre no es capaz, hermano, de satisfacer sus propias necesidades. En oposición a la filosofía secular que pone la salvación del hombre en sus propias manos, está el hecho innegable de que tanto nuestro principio como nuestro destino final está en las manos de Dios. Hermanos, la regeneración es un acto de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? La doctrina de la seguridad eterna está basada sobre el hecho de que la persona que ha nacido de Dios tiene la simiente de Dios permaneciendo en él. Gloria a Dios. Y no puede seguir practicando el pecado porque es nacido de Dios. La justificación es igualmente una obra de Dios. Pablo hace la pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:33, allí está eso. Dios, hermanos, declara que el pecador es justo a base de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Nuestro crecimiento personal ahora como cristianos depende del hecho de que hayamos tenido una experiencia personal de la salvación.
El Dios, hermanos, que comenzó esta buena obra, la continuará a través de nuestra vida cristiana. Dígalo para usted, el Dios que comenzó la buena obra en mí, la continuará a través de mi vida cristiana. Gloria al Señor. La santificación es tanto un acto como un proceso. Somos apartados por el Espíritu Santo de Dios y luego seguimos creciendo a medida que nos colocamos progresivamente bajo el señorío de Jesucristo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Dios comenzó la obra y la obra que comenzó la va a terminar. Dios continuará la obra. Dios comenzó la obra, Dios continuará la obra. Estas palabras de Pablo, hermanos, son tanto una seguridad consoladora y un constante desafío también. Ningún creyente ha alcanzado la perfección. Necesitamos, hermanos, que nuestra satisfacción con nosotros mismos sea sacudida muy a menudo. Claro que sí. Dios obra continuamente y usa muchas herramientas para que esa satisfacción con nosotros mismos sea sacudida. Y nos dice no, o sea, nos dice que no nos creamos, ¿verdad? Porque podríamos caer. Entonces Dios obra continuamente para conducirnos a la madurez. La gracia salvadora, hermanos, por medio de la cual comenzamos nuestra experiencia espiritual, jamás se destruirá ni quedará reducida a nada. Gloria a Dios. El Dios que nos libertó del castigo del pecado, el Dios que nos libertó del castigo del pecado, Él nos salva. El Dios que nos libertó, que te libertó del castigo del pecado, Él te salva día a día del poder de nuestro pecado y Él nos guía a ser más semejantes al Salvador. Esta es una palabra de esperanza. Esta es una palabra que levanta tu ánimo, tu fe. Hermano, pasa esta palabra a los que tienen necesidad, a los que creen que tienen que hacer cuánta cosa, hermanos, sacrificios para poder ganar la salvación. Oh, bendito sea el Señor. Vamos a orar, Padre Celestial. Te rogamos que nos ayudes, te rogamos que nos potencies, te rogamos, Señor, Padre, te damos las gracias por esta palabra que hoy nos levanta nuestro ser, levanta nuestra fe. Señor, en el nombre de Jesús, manifiéstate en los que escucharon y en los que escucharán esta reflexión de esperanza. Dios mío, y que esta palabra, una vez más, no regrese vacía, sino que cumpla el propósito para lo cual ha sido enviada a cada uno de nuestros corazones. Amén y amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en tu vida paz. Dios te bendiga, hermano.